¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan? Bueno, un saludo ahí para todos en el estudio. Muy bien. ¿Por dónde arrancamos con este tema? ¿No? Porque como recién me Bueno, escuchabas, ¿es tan así como digo yo? yo creo que antes de ir en profundidad a lo que está sucediendo, creo que tenemos que entender primero qué es el glifosato, ¿no? O sea, de qué hablamos cuando hablamos de glifosato. Y lo más fundamental de todo es entender que es un plaguicida, ¿sí? Es decir, su intención es matar una plaga. Es un tipo particular de plaguicida porque la plaga en este caso es eliminar una hierba, una maleza. Sí. Y en nuestro país, que es un país fundamentalmente agropecuario, el glifosato tiene una presencia muy pero muy fuerte. Eh, y digamos, por más de que salgan casos, eh, digamos, más o menos importantes, es muy difícil, digamos, de, de dejar de utilizarlo y tiene muchas bondades también. O sea, más allá de las controversias que después podemos llegar a hablar, tiene muchas bondades y bueno, y los cultivos se fueron modificando eh, para, para poder, digamos, las plantas que son buenas resistir al glifosato y poder matar las plantas que son malas, ¿no? Pero Ujú. bueno, es un herbicida en principio y eso es lo principal que tenemos que saber, ¿sí? Bien. Bien. ¿Vos sos especialista en este tema? ¿Por qué? Porque los toxicólogos somos los médicos que nos encargamos fundamentalmente de todo tipo de intoxicaciones, no solamente de lo más conocido que pueden ser las drogas, sino también intoxicaciones medicamentosas, lo que tiene que ver con animales ponzoñosos, escorpiones, arañas, serpientes y obviamente los plaguicidas y dentro de ellos los herbicidas, ¿no? O sea, somos los que nos encargamos cuando hay algún tipo de intoxicación, ya sea aguda o sea crónica, porque pueden ser cualquiera de las dos realidades, ¿no? Bien. Yo le pido a quienes nos están compartiendo que, más allá de lo que la información que tengan, presten y prestemos, me incluyo, en lo que va a contar Tomás, en lo que vamos a dialogar, porque creo que es importante conocer la parte y la mirada que él nos va a aportar sobre el tema, sobre lo que es el glifosato en sí y si es tan o más tóxico de otros productos que tenemos en el hogar, por un lado te pregunto, y si estamos poniendo el foco en el producto y no en vez de el modo en el que se usa. Exactamente, bueno, son muy buenas tus preguntas. En principio nosotros en toxicología tenemos una máxima, eh, que es que en realidad la dosis hace al veneno, es decir, potencialmente todo es tóxico, depende de la dosis, ¿no? Pero bueno, ya yendo en fundamental, el glifosato, por lo menos en lo que es la intoxicación aguda, no hablo de la intoxicación crónica, sino en la aguda, no es un producto de alta toxicidad. De hecho, yo que trabajo en el Centro Nacional de Intoxicaciones, las consultas de intoxicación aguda por glifosato son bastante infrecuentes, ¿sí? O sea, por plaguicidas nos llaman todos los días, pero más por los insecticidas, no tanto por los herbicidas y en particular por el glifosato. Y esto es quizás una de las primeras cosas que uno tiene que desterrar. En el agudo, el glifosato no es de una toxicidad importante. ¿Por qué? Porque el mecanismo de acción del glifosato, sin irme demasiado a lo A lo técnico, técnico. lo que hace es inhibir unas enzimas que se llaman, en realidad inhibe la producción de unos aminoácidos que se llaman aromáticos en las plantas, ¿sí? Y esa enzima, digamos, necesaria nosotros no la tenemos. Entonces, en ese sentido la toxicidad es baja. Y además las formulaciones digamos, que se utilizan habitualmente son hasta el 5%. Digamos, no se utilizan los productos concentrados. O sea, viene concentrado, pero se diluye después. Entonces, cuando alguien ingiere accidentalmente, por ejemplo, glifosato, incluso el manejo puede ser domiciliario, ¿sí? Si la cantidad es pequeña. Y es por esto que yo les decía de que no tenemos esa enzima, digamos, necesaria como para generar algún tipo de daño. Eh,
Obviamente, si alguien ingiere una cantidad un poco más importante, se pueden hacer medidas de rescate, colocarle una sonda, darle carbón activado como para ayudar a que eso no se absorba. Digamos, tiene que ser una cantidad muy importante para que genere lo que se llama una falla multiorgánica, ¿no? Y además Perdón, es cáustico, es decir, que puede quemar. perdón, una aclaración que me surge. Cuando decís ingiere, estamos hablando Sí, por cualquier vía, digamos, vía aérea, sí, a eso. digamos, esto en cualquier intoxicación, o sea, los tóxicos se pueden inhalar, se pueden absorber por la piel, se pueden ingerir. En particular, la mayoría de las intoxicaciones por glifosato son por ingesta, ¿sí? Ingesta. Bien. En los casos crónicos, eh, que es lo que quizás vamos a hablar ahora más en profundidad, uno se puede intoxicar no solamente por ingerirlo, sino también por inhalarlo, ¿sí? Bien. O por lesiones en la piel, por ejemplo, en quienes fumigan, ¿no? Ujú. Bien. Vos recién hablabas y que vamos a meternos en lo que son los crónicos, ¿no? Exacto. Bueno, Eh, ¿cuál es el punto que a hay que nivel conocer crónico, ahí? claro, digamos, a nivel crónico, la gran controversia es si produce o no produce, digamos, cáncer, ¿no? Obviamente, los que van a estar expuestos crónicamente son fundamentalmente dos grupos de personas. Uno, digamos, las personas que trabajan fumigando, ¿sí? Y lo otro son las personas que viven en zonas donde se aplica el glifosato, básicamente. O sea, son los dos grandes grupos. Ujú. ¿Por qué, digamos, se puede intoxicar uno u otro grupo sin ir a la toxicidad que lo podemos ver después? Digamos, los trabajadores cuando fumigan pueden utilizar más o menos medidas de protección, ¿sí? Entonces, si es un fumigador que no, digamos, no está cubierto adecuadamente, que no tiene barbijo y demás, al aplicarlo todos los días se va a ir intoxicando, digamos, de a poco, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Sobre todo también cuando, por ejemplo, la mochila con la que aplican está rota o el viento agarra y, digamos, se lo hace que lo inhale más o que se lo lleve a la piel, ¿sí? Entonces ese es un grupo de personas que pueden estar expuestas. Y lo otro son las personas que viven en áreas rurales o, digamos, semirurales. ¿Y esto es por qué? Porque el glifosato digamos, el viento lo arrastra, o sea, desde el campo hacia la zona de las casas. Esa es una situación. Y lo otro es que el glifosato se absorbe, digamos, la tierra lo absorbe, ¿está bien? Entonces, si por ejemplo nosotros tomamos agua de pozo, podemos contaminarnos con ese glifosato que estaba en la tierra, ¿sí? Es decir, ahí hay todo un círculo de contaminación ambiental. Entonces, en el crónico puede ser los trabajadores laborales, que eventualmente a nosotros nos puede llegar alguno al hospital consultando, digamos, por alguna dolencia que tenga, a ver si tiene o no asociación con el glifosato, y lo otro son, digamos, las familias que viven en esas zonas, ¿no? Bien. Eh, si uno lo inhala, o como vos decís, está en alguno de estos grupos de riesgo que están potencialmente expuestos a lo que es, bueno, inhalarlo o, como bien decís, tener contacto con este herbicida, eh, ¿es acumulativo? Lo que vaya entrando, lo va sacando el cuerpo, tiene forma de hacerlo. A ver, trato de hacerlo la pregunta lo más simple posible, ¿no? Pero en el sentido, ¿cuándo el nivel de y si es acumulativo, cuál es el nivel de preocupación? A ver, el glifosato tiene una vida media determinada, ¿sí? En el organismo. Obviamente que, digamos, si uno se expone crónicamente, eso puede generar a largo plazo, digamos, distintos problemas. El nivel, de alguna manera, depende de cada organismo, depende de si es un niño, si es un adulto, es muy difícil poder decirte, ¿sí? Eso. O sea, sí lo que yo te puedo, eh, digamos, decir es que respecto al cáncer, que es el gran miedo en realidad de la población
que está expuesta, digamos, el cáncer es una controversia dentro de lo que es el glifosato. O ¿Por sea, qué? hoy en día, claro, porque las dos, digamos, entidades que se encargan de decir básicamente si un producto es cancerígeno o no, se llaman EPA es una, que es la Agencia de Protección Ambiental en Estados Unidos, y la IARC, que es la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, las dos dicen cosas distintas. La EPA en el 2017 dijo que no es probable que sea carcinógeno. Y la IARC en el 2015 dijo que digamos, es un probable carcinógeno. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Es difícil poder ser determinante en una cuestión como puede ser otras en medicina que, digamos, 1 más 1 es 2. Claro. Entonces, digamos, ese grado de confusión o ese agujero negro es el que después genera problemas o dudas en la población. Ujú. Y además sucede algo, ¿no? Y esto tiene que ver con todo lo ambiental en general. La gente, sin quererlo, no adrede, tiende a asociar un montón de enfermedades y de dolencias con algo en particular ambiental, ¿sí? Por ejemplo, con el glifosato. Entonces, no sé, tiene un dolor en cierta parte del cuerpo y, digamos, dice que es por el glifosato, o tiene diarrea y dice que es por el glifosato. Entonces, nosotros, cuando nos llegan ese tipo de consultas, a veces nos cuesta mucho, digamos, desterrar ese pensamiento, digamos, recursivo, ¿sí? Pero bueno, es un pensamiento que se puede dar y es totalmente válido, ¿no? Y en particular de los cánceres, no produce cualquier tipo de cáncer el glifosato. El único que, digamos, menciona con más fuerza la IARC es un tipo de linfoma, es decir, un cáncer, digamos, de los ganglios linfáticos que se llama linfoma no Hodgkin, ¿sí? Que además puede tener otras múltiples causas. Ujú. Entonces, fíjate, no se sabe si produce o no cáncer y dentro de los cánceres solo está estudiado de alguna manera el linfoma no Hodgkin. Entonces, ahí tenés uno de los, digamos, de las controversias con respecto al glifosato. De los puntos Y a mí, grises, digamos, digamos. no me paga nadie por decir esto, No, no, digamos, bueno, es simplemente información. sí, sí, sí. Por eso dije al principio que vamos a tener varias voces. Habitualmente escuchamos a los ambientalistas, a los del campo también, a los que trabajan sobre la producción agropecuaria. Uno puede entender, sí, que cada uno, de alguna manera, un tema tan controversial, o por lo menos se hace sentir así, cada uno lleva agua para su molino. Por eso queremos escuchar la mayor cantidad de voces posibles y en relación a especialistas, como es tu caso, en este caso de toxicología, que como bien decís, estás dando argumentos para, por lo menos para poner todo en su justo nivel, ¿eh? No negar nada ni Sí, tampoco aseverar nada con la contundencia con la cual hacen otros protagonistas. totalmente, y yo creo que, digamos, hay que escuchar a la gente, que es la que Ujú. está, digamos, ahí en el terreno, eh, Que es lo fundamental. porque en toxicología, ¿qué es lo que sucede respecto a otras ramas de la medicina? Yo no puedo hacer estudios que llaman como doble ciego con la población. O sea, yo no puedo intoxicar a alguien a propósito. Claro. Entonces, los tiempos que lleva la toxicología para estudiar, por ejemplo, la carcinogenicidad pueden llevar mucho más tiempo. Quizás sí, en ratas se determinó un determinado tipo de cáncer, pero digamos, después poder verlo en el ser humano tarda mucho más tiempo. Entonces, obviamente que uno tiene que escuchar, tiene que ser muy cuidadoso con lo que dice, y quizás dentro de unos años, bueno, sí, surja que el glifosato produce otro tipo de cáncer o, digamos, otro tipo de enfermedad. Por eso no es que yo invalido para nada lo que puede estar viviendo la gente. Yo creo que hay que escucharlos, hay que dejarlo obviamente constatado y seguir estudiando a ver, digamos, qué es lo que produce el glifosato. A ver, hay Ujú. un montón de otros herbicidas, o sea, otros herbicidas que producen cáncer. Por ejemplo, el 2,4-D, que es un herbicida que se utiliza acá en la Argentina, se bioacumula en el ambiente, ¿sí? O sea, eso se concentra en el suelo, después los animales agarran y
comen las plantas o nosotros comemos las plantas y eso se va biomagnificando, ¿sí? Sí, Y este tipo de productos, por ejemplo, están dentro de la misma familia, no sé si se acuerdan de lo que había pasado en su momento con los transformadores, del claro. tema del cáncer y demás. Entonces, estamos rodeados de un montón de sustancias, digamos, potencialmente tóxicas. Yo creo que lo que tenemos que hacer nosotros ahora es, primero, aprender a convivir con esto, ¿sí? Porque estamos, como yo decía al principio de la charla, en un país fundamentalmente agrícola y la Argentina depende mucho de eso, pero sobre todo hacer prevención. Entonces, yo creo que eso es lo más importante y lo que los gobiernos, las municipalidades deberían hacer énfasis en cuestión, ¿sí? O sea, cómo podemos nosotros prevenir este tipo de intoxicaciones. Yo les puedo mencionar, digamos, algunas cosas, pero obviamente se necesita el soporte gubernamental, ¿no? A ver, por ejemplo, y ahora te voy a hacer otra pregunta, pero aprovechando eso que dijiste, esas sugerencias que podés dar, que vos sí podés dar en ese sentido, ¿qué decís? ¿Cuáles serían? Bueno, en principio vamos a ir a los trabajadores y después vamos con las familias. Los trabajadores tienen que utilizar todas las medidas de protección. O sea, eso incluye anteojos, incluye, digamos, barbijo, guantes. No pueden tener zonas expuestas al glifosato. Y después tienen Ujú. que fijarse bien cómo es que van a fumigar. La mochila tiene que estar, digamos, impecable, o sea, no puede tener roturas, porque eso hace que después se termine absorbiendo por la piel, ¿sí? Cuando choca la mochila contra la espalda, sobre todo. Sí. Lo otro, se tiene que fijar la dirección del viento, ¿sí? Cómo fumigan. Tienen que fumigar con, digamos, con la manguera, por decirlo de alguna manera, hacia atrás, ¿sí? Porque si no les cae todo en la cara, en la piel. Eso por un lado. Lo otro, no tienen que lavar la ropa de trabajo en la casa, ¿sí? Para otros tóxicos, por ejemplo, hemos tenido casos de intoxicación por plomo porque lavaban la ropa que usaban en la fábrica en el domicilio, ¿no? Entonces, esas son cosas muy importantes. Lo otro, tratar de cuando van a comer en el lugar de trabajo, lavarse bien las manos, de que no estén cerca, digamos, de la zona donde se aplicó. Esas son algunas medidas, digamos, importantes. ¿Cómo se Lo hace otro es, eso? Perdón, ¿cómo se hace eso? Porque vos sí, decís casi a nivel hogareño lo que decís, ¿no? Pero pensando en aquellos que utilizan un mosquito, un camión fumigador, no sé, o aquellos que aplican de manera aérea. claro, a ver, esto es el escenario idílico, ¿no? Ujú. O sea, después está la realidad que se choca contra nosotros. Sin duda. Eh, por lo menos tener alguno de estos aspectos para prevención, o sea, a veces es imposible cumplir todos, ¿no? Pero bueno, tomar mate y comer en el lugar de trabajo yo creo que es algo fácil, de alguna manera, Estás jugando que con la se suerte. puede, digamos, evitar, ¿sí? Ujú. De respecto a los aviones, por ejemplo, obviamente tiene que ser alejado de las zonas, digamos, lo tienen que aplicar en zonas alejadas de donde está la gente, ¿no? O sea, medio difícil, pero bueno, es lo ideal, o sea, no deberían estar las casas cerca de los cultivos. Y además deberían fijarse bien realmente cómo están las condiciones climáticas en ese día, si hay mucho o poco viento, si ese viento puede Las tirar el horas de glifosato aplicación. hacia la zona de las casas, claro, las Ujú. horas, digamos, de aplicación, cómo están las condiciones climáticas, ¿sí? Y tratar de evitar los horarios, por ejemplo, que los niños están en la escuela. O sea, si vos tenés una escuela y tenés un campo que está al lado, bueno, tratá de evitar el momento en que estás justo los nenes en la escuela. Yo te voy diciendo cosas, Sí, eh, sí, pero acá lo después se vivimos. ve qué es lo Es que se puede más, hacer, ¿no? Pero yo te voy a decir dos cosas para agregar a esto. Primero, eh, a lo que vos decís, siempre hay, por lo menos yo escucho a nivel local, que se aplique y que se haga es otra cosa. Porque sí puedo dar yo ejemplos, por haberlos vivido, de gente que le importa un bledo la hora, todo eso, y entra a aplicar directamente a cualquier momento del día, con o sin viento, que si estás ahí tenés que entrar, tenés que ir a pararlo, por un lado. Pero sí, claro, en su mayoría desde el sector agropecuario, todas las entidades, mismo los ingenieros agrónomos, hablan de el uso correcto, ¿no? De seguir el protocolo de cada producto,
tiene, como vos decís, su toxicidad y para su manipulación hay que seguir determinadas prácticas. El tema es cuántos de los que realizan esa tarea realmente hacen todo al pie del manual. Porque al no hacerlo, ahí es donde empiezan las filtraciones, ahí es donde el sistema hace agua y donde empiezan las consecuencias también. Exactamente. Y además hay una realidad. En el campo, en la Argentina, pero en el campo sobre todo, hay una informalidad muy grande. Entonces, a veces no Ujú. es, digamos, culpa de quien la aplica, del pobre fumigador que está ahí aplicando el producto, sino tiene que ver con una falta de educación hacia el trabajador, una falta de control de seguridad e higiene. Si es un trabajo informal, no va a tener a alguien de seguridad e higiene que esté atrás diciéndole ponete esto, ponete lo otro, no comas ahí, ¿me entendés? Entonces Sí. es muy O difícil. presentar la receta, A como hay veces, en unas provincias acá, ¿no? Que tenés que presentar la claro, entonces, receta de lo que vas a aplicar para que te autoricen a aplicarlo. exactamente. Entonces, bueno, es todo una trama con un montón de puntos débiles, ¿no? Ujú. Exacto. Y después, lo otro respecto a lo que es las familias en sí, ya hablamos un poco del tema de no tratar de no lavar la ropa en el domicilio, lo que es ropa de trabajo. Claro. Obviamente todo lo que tiene que ver con higiene de manos, ¿sí? Si están justo aplicando en ese momento, por ejemplo, había un fumigador, bueno, tratar de no estar, digamos, afuera de la casa, ¿sí? Por ejemplo, los nenes jugando ahí mientras están fumigando. Y lo otro que es una fuente muy importante es el agua y los alimentos, ¿sí? O sea, el agua, se sabe que el agua de pozo puede contener, digamos, restos de glifosato. Entonces, bueno, ahí ya es más a nivel gubernamental tratar de ir creciendo a nivel ciudad y poder recibir agua corriente, ¿no? Y los alimentos, lavarlos, ¿sí? Lavarlos porque siempre pueden tener en la superficie algún resto de cualquier De eso. tipo de plaguicida, ¿sí? Entonces, bueno, eso lavarlo, que quizás la pandemia catalizó o aceleró un poco lo que tiene que ver con el lavado, sobre todo de las verduras, ¿no? Así es. Tomás, la última tiene que ver, sé que Sí, no querés, y respeto eso en relación, porque hay otros que deben hacerlo, pero estos valores que están en el examen, estos que han salido en este examen toxicológico de la población de la localidad de Frencha acá, este 13%, si mal no recuerdo, ahí lo estamos viendo de nuevo, este 13% de residuo, ¿no? Ahí tenemos. De estas 76 muestras, 13%. Esto puede ser atribuible básicamente por lo que es la localidad a todos los factores que mencionamos. Las cercanías con lugares de aplicación, lo que es el residual en el aire y también en alimentos y agua. mirá, habría que leer más en detenimiento el artículo, ¿sí? Ujú. O sea, realmente ver cuáles son los valores de corte y demás. A ver, el glifosato viene de algún lado, eso es así. O Sin sea, duda. sea un valor alto o sea un valor bajo, no importa eso. O sea, el Ujú. glifosato, si uno tiene glifosato en la sangre, en la orina, eso vino de algún lado. Entonces, bueno, la cuestión de todo esto es ver de dónde viene. Fuentes, todas las que yo te dije, ¿sí? O sea, Bien, habrá que analizar a nivel poblacional, ¿sí? Pero bueno, sea alto o bajo, uno no debería tener glifosato en la sangre, ¿sí? Pero clarísimo. bueno, como no deberíamos tener un montón de otros De otras tóxicos, ahora se cosas. habla mucho de los microplásticos, de un montón de situaciones, ¿sí? Perfecto. Tomás Gabrieli, un gusto y gracias por estos minutos y esta muy rica charla sobre un tema conflictivo, ¿sí? Polémico, pero creo que hay que escuchar a todos, creo que hay justamente que escuchar y sobre todo también datos de lo técnico, Bueno, porque en definitiva esto, y todos creo, o la mayoría, no sé si todos, bregan por la salud pública. totalmente. Y Bueno, también gracias hay, a ustedes también por darme este espacio y bueno,
tratar de ir creciendo en esto y, como vos decías, mejorar la salud de la población, que es lo más importante, lo que hay que resguardar. ¿Sí? Esto es un puntapié, yo creo que este estudio es un puntapié, habrá que seguir estudiando y tratar de modificar un poco a ver qué es lo que está pasando. ¿Sí? Perfecto. Doctor Tomás Gabrieli, muchísimas gracias por este contacto con Zona Cero. Un saludo. Por favor, un saludo, hasta luego.